Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Bien, estamos en el día 3.134 de los ejercicios. Aquí San Ignacio pone primero cómo Jesús se fue con ellos después de encontrarlo en el templo a Nazaret y estuvo obediente a ellos, estuvo sujeto a José y María, y después pone cuando lo hallaron en el templo. Cronológicamente fue al revés, primero fue encontrado en el templo y después fue cuando, digamos, subió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Entonces nosotros vamos a empezar tal como va en el Evangelio. Sentido Lucas, estamos en Lucas 2:41, 50. Lucas 2:41, 50. El niño Dios perdido y hallado en el templo. Vamos a leer el texto y lo vamos a ir comentando. Después, como siempre, si hay repetición de estas dos contemplaciones. Vuelvo a decir, una será la pérdida de Jesús en el templo, y la segunda, el estar sujeto él a José y María en Nazaret. Bueno, 2:41. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Era una fiesta pues principal, varias veces al año, unas 3 veces al año tenían que ir a Jerusalén, y pensemos pues que había bastante distancia, en el sentido, pues a Jerusalén podían haber más o menos 130 kilómetros caminando, 120 depende por los caminos que fueran, ¿no? Entonces eran varios días. Ya los niños a partir de los 12 años tenían que ir también. Y ahí hubo el conflicto con los samaritanos, que cuando se unificó que todo el culto tenía que ser en Jerusalén, en el templo, pues los samaritanos tenían otros templos, entonces no querían ir a Jerusalén. Y entonces por eso los judíos, los samaritanos, se llevaban mal. Bueno, también comodidad de no querer ir pues fuera de su comarca o de sus pueblos, ¿no? Pero bien, José y María pues eran obedientes a lo que prescribía la ley y bueno, pues celebraban la fiesta de la Pascua, la fiesta principal de los judíos. Pascua significa paso. En sí se celebraba la liberación del pueblo de Israel del dominio de Faraón, de la esclavitud de Egipto, y es la fiesta principal de los judíos. Ya después Jesús también fue a celebrar la Pascua y fue allí también donde instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Y ahí también, bueno, fue donde lo crucificaron, en la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Bueno, pues el misterio ya de cómo el Espíritu Santo va agitando a este niño y lo lleva pues a las cosas primero de su Padre Dios. Toda la vida de Jesús es mirar al Padre. Jesús, podríamos decir, es el gran incomprendido. Aquí lo veremos también, aunque humanamente, pues pensándolo así fríamente, tenía razón, pues José y María, como, digamos, te has separado de nosotros y no nos has dicho nada, ni dónde te ibas a ir, no sé, y además 12 años. Pero bueno, Él es el Hijo de Dios, para nosotros es un misterio, pero humanamente les va a decir, ¿no sabíais que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre? Bueno, pues siempre Jesús, su consuelo, su mirada es siempre el Padre. Y llega a decir, no digo ninguna cosa que no oiga decir al Padre.
y no hago ninguna cosa que no vea hacer al Padre. Siempre el Padre. Y cuando le piden que les enseñe a rezar, los apóstoles, pues entonces dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Entonces, toda la oración muere también, pues orando al Padre, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siempre así es, digamos, su centro, y es normal, porque el Hijo y el Padre son una misma cosa, que lo dirá él, con el Espíritu Santo es un solo Dios, ¿no? Bueno, pues vemos en este pasaje cómo él va con sus padres, cumple la ley, se somete a las prescripciones. Podría decir, bueno, yo soy Dios y no tengo por qué cumplir esta ley, estoy por encima de la ley. Bien, entonces, cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Bueno, un misterio, ¿no? Estos creyeron que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. A veces los de un pueblo pues iban en grupos de familias o en grupos de vecinos caminando hacia Jerusalén, o también mejor las mujeres iban en carros o en carretas, ¿no? Y hacían grandes caravanas, ¿no? También Jerusalén estaba llena de gente en esas fiestas porque venían de muchísimos pueblos, ¿no? Y era muy importante, sería un alboroto, ¿no? La ciudad en esas fiestas. Bien, porque estaba el día de la Pascua y después estaban los ácimos. Era así una fiesta que duraba 7 días. Aunque la fiesta de la Pascua era un día, el día de la Pascua, que es cuando Jesús instituye la Eucaristía. Entonces, ellos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Iban en familia. Bueno, normal, ¿no? A lo mejor uno pensaba que estaba primero con María, ya, pues conmigo no está. María pensaba que estaba con José, pues conmigo no está. En serio, porque claro, al salir, si hubieran salido los dos juntos, pues ya verían que no estaba, en el sentido, ¿no? O bueno, también podían pensar que estaban con otros parientes. Depende, pues, la afinidad que tendría entre parientes. Y entonces, bueno, pues normal. Anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Entonces, que pensemos la angustia, ¿no?, que tendrían el hijo único, este niño que es el Mesías, este niño pues que el ángel Gabriel pues dijo que sería hijo de Dios, que su reino no tendría fin. Entonces es el tesoro de los tesoros. Ya con un hijo, digamos, normal, pues también lo pasa, ¿no? Es la angustia más grande de unos padres, ¿no? Cualquier cosa que le pueda pasar al hijo. Sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo. 3 días de angustia. Vuelvo a decir, María cuando dijo que sí, se le complicó la vida. Y aquí ya vemos otra complicación, y gorda, y gorda. Pero bueno, es así. Pero dentro de estos, como se medita en algunas devociones, los 7 dolores de María y los 7 gozos, bueno, pues el gozo inmenso de vivir con San José y con el niño Jesús, ¿no? Pero bueno, todo tiene pues sus rosas y las espinas. Las rosas van acompañadas de espinas, ¿no? Y en la vida lo mismo, es decir, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, todo tiene su cruz, pero con Cristo y María, pues las cruces se llevan de otra manera, ¿no? De otra manera. Bien, entonces lo buscaron y estuvieron buscándolo pues 3 días, ¿no? A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Bueno, pues ya
Jesús empieza a tener una ciencia infusa que se la da Dios Padre, empieza también a dialogar pues, con personas adultas y también empieza a mostrar su sabiduría. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Bueno, había un diálogo y también él respondía y hablaba, ¿no? Bueno, pues es la manifestación de Jesús como Mesías. Después vamos a ver años que no va a decir nada, es la vida oculta, un misterio también, hasta que a los 30 años ya empieza la vida pública. Va al desierto a luchar contra Satanás, en ayuno, en oración, también va a ser bautizado y empieza ya a recorrer pues todas las aldeas y los pueblos, pues para eso, para predicar la buena noticia. Bueno, y aquí parece, bueno, pues que ya va como despuntando, ¿no? Todos quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Bueno, Jesús es la sabiduría hecha carne. Entonces su palabra, pues es una palabra divina. Él se le llama también el verbo, la palabra, en cuanto a Dios. Y eso es la palabra increada, en el sentido es Dios. Igual que el Espíritu Santo es un don increado, porque a Dios no lo ha creado nadie. En cambio, la humanidad de Cristo sí que es creada y asumida en la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Bien, entonces vemos cómo está lleno de sabiduría y de gracia. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Normal, ¿por qué nos has tratado así? 3 días buscándolo, 3 días de angustia, de desesperación. Bueno, así, ¿no? Atónitos. Esta palabra, ¿sabéis de dónde sale? ¿Qué palabra sale de atónitos? Si le quitas una i, es a, significa como que no, ¿no? Y bueno, creo que es así, a lo mejor me equivoco. Y tónido, estar, digamos, como pendiente de algo así. Bueno, el caso, de ahí viene la palabra tonto. Atónito, quítale la a y la i y sale tonto. En el sentido, de ahí viene. Entonces, atónito significa que te quedas así, pasmado. Te quedas así. Claro, pues eso es estar bobo, estar tonto, claro. Bueno, que lo sepáis, palabra atónito. Bien, no sé si el a es no, pero bueno, pero ahí viene la palabra, es decir, entonces estás tonto, pues que estás así, digamos, pues que no haces nada, estás parado, que no entiendes. Bueno, pues se quedaron, dice, atónitos. Bueno, bien, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él contestó, aquí está la frase clave: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Bueno, se lo dice como que ya lo sabían o no habían caído en cuenta. Bueno, las primeras palabras de Jesús, Entonces, la enseñanza es, bueno, lo primero es estar con las cosas de Dios, por encima de la familia, por encima del trabajo, por encima de todo. Aunque Dios también quiere que nos dediquemos a la familia, al trabajo, eso, pero cuidado con no hacerlos dioses. Muchas veces las madres hacen dioses a sus hijos y después por eso sufren tanto, porque ese Dios no es Dios y entonces es un pecador también. Tiene un hijo, pero eres un pecador, entonces después te va a dar disgustos. Sentido, ¿no? Bien, pues esa prontitud y esa dedicación pues es para nosotros también, ¿no? Lo primero, Dios en nuestras vidas. Lo primero, Dios. Y tantos santos, bueno, pues que por seguir la voluntad de Dios, a veces se han enfrentado a su familia, porque su familia mejor no quería, o han tenido que dejar pues los padres, porque si Dios le llama a la vocación, y a lo mejor los padres no, pues
cásate, si puedes ser santo igual, ¿no? Si Dios me llama a consagrarme, me llama a consagrarme. También la pena que a veces si un niño o un adolescente pues tiene la vocación, como todavía pues los padres están sujetándolo y a lo mejor él no tiene pues una convicción muy profunda, pues a lo mejor le quitan la vocación. Le quitan la vocación porque lo meten a estudiar en otro sitio o lo que sea, ¿no? Entonces, los padres tienen que promover la vocación, y más si es una vocación de consagración. Y bueno, pues Dios les pedirá cuentas. También existe un amor a veces maternal o paternal posesivo, ¿no? Ese hijo no es tuyo, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Bien. Bueno, entonces quedaron atónitos y entonces la respuesta, ¿no?, clave. ¿Por qué me buscabais? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bueno, aquí acaba ya esta continuación. No comprendieron. Bueno, pues nosotros muchas cosas de la fe, a veces de la moral, no las comprenderemos. Pero ahí tenemos a la Iglesia, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y también a veces no comprenderemos, depende las ideologías que digamos que hay, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios dice, las mujeres estén sujetas a los maridos, también dice los maridos que amen a las mujeres como Cristo amó a su Iglesia, y que mueran por las mujeres, está diciendo, ¿no? Pues a lo mejor uno dice, no, yo me caso pero quiero llevar mi vida individual o lo que sea, ¿no? Es decir, tú te estás, digamos, sujeto a tu cónyuge mutuamente, ¿no? Mutuamente. Lo que dirá 1 Corintios 7:4, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. El marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. No se nieguen el uno al otro. Bueno, pues hay cosas que en la cultura mejor ahora pues cuesta de entender el sentido. Pero bueno, pero si lo dice la palabra de Dios, si lo dice la Iglesia, bueno, pues no me tengo que fiar tanto por las ideologías que hay en el momento, sino por la palabra de Dios, que es eterna, está por encima de las ideologías, ¿no? En sentido, no sé, pues a lo mejor una época, hay cosas, gracias a Dios, que se han superado, se celebraban duelos a muerte. Bueno, pues ahora no sé si esto está prohibido por la ley, pero antes estaba permitido. Si dos personas pues discutían o tal, dice, te bato a duelo. Venga, te bato a duelo. Es decir, y el otro dice, pues venga, estoy de acuerdo. Con pistola, con cuchillo, con lo que sea. Y bueno, pues uno moría o morían los dos. Sentido. Y tal, entonces era una pena porque quedaban hijos huérfanos, viudas, y todo esto. Y eso está permitido, bueno, pues eso se ha desterrado. Bueno, era una ideología de aquel momento. Pero bueno, la palabra de Dios, pues no, decía no matarás, ¿no? No matarás, y menos por una tontería, ¿no? Bueno, caso que veamos primero Dios. Primero Dios, esto de quedar a fuego, morir antes que pecar. Jesús también lo dice, quien ame más a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su casa, a su campo, a su padre, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de ser mi discípulo. Y también cuando uno está dedicado a Dios, lo primero es cuando está más lleno de amor y cuando ama mejor pues a su familia y se entrega más, ¿no? En el sentido, se entrega más. Cuando uno está, digamos, tiene su valor máximo Dios, es cuando se relaciona mejor con los demás. Porque nadie da lo que no tiene. Si no estás unido a Dios no tienes el amor verdadero, que es el amor de entrega, el amor de sacrificio. Bien, bueno, pues que el Señor nos ayude a tener siempre bien clara la escala de valores y que, bueno, pues también cumplamos las leyes de la Iglesia. Ellos fueron a Jerusalén, fueron al templo, fueron a celebrar la fiesta de Pascua. Celebremos también las fiestas que nos manda la Santa Madre Iglesia, además con alegría, y además que es pues un don de Dios, ¿no? El día de fiesta también no se trabaja.
Es decir, pasa lo siguiente a veces, ¿no? Cuando uno trabaja en una empresa, le dicen, bueno, usted va a trabajar de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una suposición, ¿no? 8 horas, de lunes a viernes, ya. Y si un día, eso no pasa, pero bueno, dijera el jefe de la empresa, bueno, pues un jueves al mes les damos fiesta, pues todo el mundo contento, ¿no? Contento, y eso. Ahora, esa persona crea un negocio, y entonces ya no trabaja 8 horas, a lo mejor trabaja 10, y después también trabaja el sábado, y a veces trabaja el domingo, es decir, porque en la empresa le van a pagar siempre lo mismo, pero si tú tienes un negocio, cuanto más horas eches, más vas a ganar. En serio, si abres la tienda más tiempo, entrarán más clientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces uno se absorbe en el sentido, si te dan fiesta, estás asalariado en una empresa, bueno, pues entonces te alegras. Pero si tú es un negocio propio, ahí ya no coges fiesta, porque lo que quieres es ganar más y ganar más sentido, y por supuesto no puedes participar bien en las fiestas o no vas a misa porque trabajas de lunes a lunes, sentido, ¿no? Entonces esto lo vemos mucho, ¿no? Sentido de no saborear las fiestas cristianas, o también hacer días de fiesta para estar con la familia, para estar con las cosas de Dios, para dedicarme a otras cosas, o también durante el día, 8 horas para trabajar, 8 horas pues para los asuntos de la casa, para estar en la familia, para rezar, para, digamos, pues todo lo que tiene que hacer una persona, teniendo a Dios primero, y ojalá en esas 8 horas que no trabajas tengas misa diaria, comulgar, y después 8 horas para dormir, más o menos, ¿no? Pero enseguida, cuando no estás sujeto a lo que es el horario de una empresa y te usas la vida, pues te olvidas de Dios muchas veces, lo he visto en muchas personas, se han metido en un negocio, pues su vida espiritual pues ha bajado. Bien, bueno, pues cada uno verá, y ya vemos cómo pues esta familia era muy religiosa, normal, y también cómo Jesús le da la primera catequesis que sepamos a María y a José, ¿no? No sabéis que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre. Bueno, pues que el Señor nos dé esa escala de valores, y siempre Dios lo primero, Dios el primer servido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.
preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pradera me hace recostar.